Gloria a Dios. Es una bendición estar en la casa del Señor. Vamos a ver si hay alguna posibilidad de transmitir, de proyectar. Si no, entonces usamos nuestra Biblia, porque a veces la tecnología nos falla. Así que en el nombre de Jesús vamos a tratar de ver que nos funcione, y si no, pues ni modo. Pongámonos de pie, mis hermanos, por favor. Vamos a orar por la palabra. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, papito amado. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu grandeza. Gracias, Señor, porque esta noche tú nos permites congregarnos. Hemos podido, Señor, exaltarte, darte nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, y sabemos que tú eres fiel, que tú eres bueno, Señor. Gracias, papito amado. Gracias, 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 Señor. No tenemos cómo agradecerte tanta bondad, tanta misericordia, tanto amor que tú derramas sobre cada uno de nosotros, Señor. Pero esta noche, Señor, queremos oír tu palabra. Queremos que tú nos hables, que nos enseñes, Señor, que venga tu palabra, Señor, como martillo a destruir, Señor, toda dureza de corazón, que nos venga a dar forma, Señor. Transforma nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, Señor, para que podamos agradarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor, y nosotros disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, Señor, para escucharte y para obedecer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, papito amado. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. El tema de esta noche, mis hermanos, es en cautiverio por falta de conocimiento. La imagen no se puede ver muy bien, pero es una persona que tiene vendados los ojos y amarrada ahí. Es que cuando nosotros no buscamos el conocimiento, cuando nosotros no... Miren, el conocimiento se puede adquirir de diversas formas, pero ese es el conocimiento. Si yo les pregunto a ustedes cuántos saben de Dios, y podemos inclusive hacer preguntas, y muchos pueden responder, y Dios es eterno, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es amor, Dios es fiel, Dios es santo, Dios es puro, Dios es grande, Dios es inmenso. Sabemos mucho de Él, pero realmente lo conocemos. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿verdad? La razón del tema. Mi pueblo es llevado cautivo, dice la palabra en Isaías capítulo 5 verso 13. Por eso mi pueblo es llevado cautivo, porque no tiene conocimiento, y sus nobles perecen de hambre, y su multitud se seca de sed. Entonces el pueblo es llevado cautivo porque no conoce al Señor. Muchas veces decimos, por ejemplo, Dios es mi proveedor. Lo sabemos, Él me va a proveer, pero nos afligimos porque en nuestro corazón sabemos que no es así, porque no lo conocemos. Dios es mi sanador, pero una enfermedad, y confiamos más en los médicos, en lo que a veces, en lo que dicen los abuelitos: toma tal cosa, toma esto, hace aquello. Pero muy pocas veces ponemos toda nuestra confianza en el Señor. Entonces, por eso dice: mi pueblo es llevado cautivo. Mi pueblo se lo van a llevar cautivo porque no tiene conocimiento de Dios, no conoce a Dios. Entonces, miren, en San Juan capítulo 8 verso 31 dice: entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Entonces el Señor está diciendo, ustedes están cautivos. Porque entonces dice, digamos, ustedes están cautivos, quieren salir de la cautividad, quieren ser libres. Primer punto, hay que permanecer en la palabra. O sea, no es yo me sé versículos de memoria, no es yo sé que Cristo vino y murió en la cruz y me hizo libre. Es cuando vivimos la palabra. Conocer al Señor sería, entonces aquí dice, si permanecéis, si obedecemos, ahí es obediencia a la palabra. Si obedecemos, si somos hacedores de la palabra, no es solo saber de memoria la palabra, es si ustedes son hacedores de la palabra, eso sería permanecer en mi palabra, entonces van a ser mis discípulos. Entonces es ser hacedores de la palabra nos convierte en discípulos. Y los discípulos, dice ahí, conocerán la verdad, conocerán a Cristo, y la verdad y Cristo los hará libres. Entonces, conocer igual permanecer en la palabra, conocer, ser hacedores de la palabra. Pero sigue diciendo San Juan capítulo 8, en el verso 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces la libertad está en Cristo. Y ya el primer paso ya lo dimos. Reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, eso fue el primer paso. Y entonces lo estamos conociendo a Él, llegamos a sus pies. Y entonces tenemos que convertirnos en discípulos, y cuando nos convertimos en discípulos lo vamos conociendo más, y un discípulo es un hacedor de la palabra. Entonces, conforme vayamos obedeciendo y cumpliendo su palabra, vamos a ir siendo libres. Entonces, volviendo a Isaías 5:13, dice acá, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Pero dice entonces, y su gloria pereció de hambre. Entonces, el pueblo de Dios no está hablando de la gente de afuera, está hablando del pueblo de Dios. Está hablando entonces de la iglesia, está hablando de nosotros, mi pueblo, mi iglesia. Mis hijos fueron llevados cautivos porque no tuvieron conocimiento. Y no es solo eso, porque entonces dice, y su gloria pereció de hambre. Jesucristo viene por una iglesia gloriosa. O sea, él no viene en una iglesia toda, una iglesia con gloria. ¿Cómo sería una iglesia con gloria? ¿Cómo sería una iglesia gloriosa? No estamos hablando del edificio, estamos hablando de templos físicos, de templos del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo será una iglesia gloriosa, hermano? A veces la gente, como no conoce al Señor, dice, es que los cristianos son aburridos, es que los cristianos viven tristes, es que los cristianos son amargados. Mentira. El Señor viene por una iglesia gloriosa, una iglesia con gloria, una iglesia que tiene gozo, que tiene júbilo, que tiene alegría, una iglesia, hermano, una iglesia hermosa. Entonces, mi pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento de Dios, no conoce a Dios. Como no conoce a Dios, no tiene gloria. O sea, nosotros, la gloria es para el Señor, pero Él nos reviste a nosotros de gloria. Él viene por una iglesia gloriosa, y entonces su gloria, hermanos, la gloria que debería de tener la iglesia se está muriendo de hambre. ¿Se imaginan eso? La gloria de la iglesia se está muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque no la alimentamos,
Pero me recordaba de aquellos versos, por ejemplo, qué pasa cuando alguien tiene hambre? ¿Qué hacemos nosotros por el hambre? ¿Qué hizo Esaú por el hambre? Por el hambre menospreció lo espiritual. Por el hambre vendió su primogenitura. ¿Qué más podemos hacer nosotros por hambre? Hermano, por el hambre somos capaces de hacer cualquier cosa, así como Esaú por el hambre dijo: ¿para qué quiero yo la primogenitura? Lo que quiero ahorita es comer. ¿Qué haríamos nosotros por el hambre? Entonces, la gloria de la iglesia se está muriendo de hambre. Recuperemos esa gloria. ¿Cómo se recupera esa gloria? Conociendo al Señor, teniendo conocimiento. Su multitud se secó de sed. Miren pues. Entonces ya quedémonos claros con eso. El pueblo de Dios está cautivo. Nosotros no, porque tenemos conocimiento. Pero el pueblo de Dios que no tiene conocimiento está cautivo, no tiene gloria. Ahora dice Oseas capítulo 4 verso 6: mi pueblo es destruido. O sea, Isaías dice: mi pueblo es cautivo por falta de conocimiento. Oseas dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. O sea, primero se los llevaron cautivos, cuando ya estando en cautividad los destruyen. Entonces viene la destrucción. Dice: por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Wow. Pero veamos ahorita: mi pueblo es destruido. San Juan capítulo 10 verso 10 dice: el ladrón, hablando de Satanás, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Entonces, cuando nosotros no tenemos conocimiento, el enemigo se aprovecha, nos cautiva, después de habernos cautivado, nos destruye. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida, y no solamente que vivan, sino que vivan. Ahí podríamos asociarlo con los versos anteriores: que vivan con gloria, que tengan gloria, que tengan abundancia, que tengan una vida que valga la pena, una vida buena, una vida agradable. Entonces, miren, decía entonces este verso, Oseas 4:6: por cuanto tú has rechazado el conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Pero hermanos, nosotros hemos rechazado el conocimiento. Ahora les voy a poner un ejemplo. Cuando se ha impartido doctrina, ¿cuánta gente viene? No es lo mismo que cuando es un servicio devocional que va a estar hermoso. La enseñanza es hermosa, pero ¿cuánta gente quiere discipularse? ¿Cuánta gente está dispuesta a sujetarse? ¿Por qué? ¿Por qué hablo de sujeción aquí? Porque el discípulo se sujeta a su maestro. El discípulo, para poder aprender, tiene que ser obediente, tiene que seguir a su maestro. Y entonces dice: por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Pero no, el Señor dijo: haré de ustedes un pueblo de reyes y de sacerdotes. Entonces todos nosotros fuimos llamados a ser sacerdotes. Todos nosotros, el Señor nos ha dado el privilegio de ser sacerdotes. Pero entonces dice el Señor: si tú rechazas el conocimiento, yo también te rechazaré para que seas mi sacerdote. Y todavía dice más: como has olvidado la ley de tu Dios,
yo también me olvidaré de tus hijos. O sea, lo que yo veo acá, mis hermanos, es para el Señor el conocimiento de su palabra, el conocimiento de Él, es muy importante. El Señor quiere que nosotros le conozcamos, pero que le conozcamos de verdad. O sea, no que seamos cabezones con tanta información, con tanta letra, sino que seamos hacedores de su palabra. Hacedores de su palabra. Entonces, resumiendo lo que hemos visto hasta el momento, el pueblo de Dios destruido porque le faltó conocimiento, pero su gloria pereció de hambre, su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol. ¿Por qué? Es destruido. Cuando el pueblo es destruido, va directo al Seol. Entonces, hermano, pongámosle mucha atención, mucho cuidado al conocimiento de Dios. Busquemos el conocer a Dios. Claro, primero tenemos que pasar por cursos básicos de doctrina, diría yo. Primero es la palabra, pero entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento. Vamos a tener que pedirle, hermanos, que su Espíritu Santo nos dé su revelación. Entonces, viene el conocimiento, memoria, ¿va? Meter información a la cabeza, conocimiento, pero no se tiene que quedar ahí. Hay que buscar que el Espíritu Santo nos revele esa palabra que ya la tenemos en la cabeza para que baje aquí, y al bajar aquí la vivimos, y al vivirla somos libres. Entonces va. Aquí el último punto sería: por eso ensanchó su interior el Seol. Solo un ejemplo de cómo evitar llegar más rápido al Seol. El Seol es a donde van los muertos, a donde va el alma. Miren pues, Efesios capítulo 6 verso 2 dice, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Eso es conocimiento. Eso es, si quieren verlo, información, instrucción, enseñanza. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. La promesa es para que te vaya bien. Entonces ya tengo la instrucción, tengo la enseñanza, tengo aquí en mi cabeza la palabra, pero en mi cabeza. Y entonces conocerlo es, lo voy a aplicar a mi vida. Si no lo aplico, si no honro a padre y madre, ¿qué me va a pasar? Según ese verso, ¿qué va a pasar si no honro a padre y madre? Más rápido al cementerio. O sea, no hay de otra. Pueden ocurrir dos cosas: más rápido al cementerio, y la otra, puede vivir más tiempo también. Puede quedarse, digamos, no se va tan rápido al cementerio, pero ¿qué más puede pasar? No le va a ir bien. Y eso, hermanos, hay gente que no conoce del Señor. Hablando, porque de cristianos es otro rollo también, pero gente que no conoce del Señor, que vive un montón de años. Han visto gente que ya tienen más de 90 años, no conoce al Señor, no quiere conocer al Señor, pero están sufriendo de alguna enfermedad. Están pasando por problemas duros. Están sufriendo, están pasando qué sé yo, enfermedad, pero están en la cárcel, algún problema tienen. No son felices. No les va bien. Pero entonces el Señor dice: te doy una instrucción. Honra a tu papá y a tu mamá. Primer punto, te va a ir bien. Te va a ir bien. Segundo punto, vas a tener larga vida sobre la tierra. Las dos cosas juntas es hermoso. Tener larga vida y disfrutar esa vida, hermano.
Y es lo que el Señor Jesucristo dice: yo he venido al mundo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia, que tengan una vida hermosa, que tengan una vida que la vivan con gozo, con alegría, que disfruten esa vida. Eso es lo que el Señor quiere, darnos vida y que la disfrutemos. El enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Entonces es: no honres a tu padre, no honres a tu madre, y te va a ir mal. Y la otra es: no solo te va a ir mal, sino corta la vida. Entonces es todo lo que puede pasar, hermanos, por falta de conocimiento. Jeremías capítulo 7, verso 28. Dice: les dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Esta es la nación. ¿Y de qué nación está hablando? De Israel, de su pueblo. Esta es la nación, este es mi pueblo, que no escuchó la voz de Dios, ni quiso la corrección. Entonces dice: pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. No quiso oír la voz de Dios. Entonces comenzaron a hablar mentiras, comenzaron a hablar, tal vez no, según ellos no era mentira, pero como no conocían la palabra, no escucharon la voz de Dios, entonces están hablando lo que el enemigo les pone en su corazón. El enemigo hermanos, si nosotros no buscamos el conocimiento de Dios, el enemigo nos va a dar instrucción. Y como no sabemos diferenciar entre la voz de Dios y la voz del enemigo, vamos a escuchar la voz del enemigo. Y entonces vamos a empezar a decir: como mucha gente dice, por ejemplo, ahora dice: ¿para qué congregarme, va? ¿Para qué congregarme si yo soy la iglesia? El enemigo les habló, escucharon la voz del enemigo, siguieron la instrucción de la voz del enemigo. Entonces por eso dice: pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada la verdad. Oseas 4:12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Detengámonos aquí, porque ninguno de nosotros va a adorar una imagen, ¿va? Espérense entonces. Todos nosotros sabemos que dice la palabra que, hablando de los ídolos, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan, tienen manos y no pueden abrazar, ¿va? Eso lo sabemos, y la misma palabra lo dice. Ahora la pregunta es: ¿por qué dice aquí? Mi pueblo le pregunta a un ídolo de madera, y, por decirlo de la misma manera, y la madera le responde. ¿Por qué responde si ya Dios mismo lo dijo en otro lado? Tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, tienen cabeza y no tienen cerebro, ¿va? ¿Por qué dice aquí entonces, o se contradice la Biblia? También sabemos que no hay contradicción en la Biblia, ¿va? Pero cuando encontramos esto, nos preguntamos entonces: ¿qué pasa? Entonces les voy a mostrar otro verso después de que termine de leer acá. Dice: porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Como está hablando de idolatría, no está hablando literalmente de fornicación como nosotros lo conocemos. Tenemos que amar y adorar a Dios
cuando nos volteamos y adoramos o amamos a ídolos, estamos fornicando. Es fornicación con otros dioses, con ídolos, idolatría. Pero bueno, entonces, ¿por qué dice aquí, volviendo al principio, por qué dice ahí que la madera responde? Primera de Corintios capítulo 10, verso 19 dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea lo que, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Y entonces dice, ahí mismo se responde y dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué nos deja esto? Que detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces, ¿quién respondió? No fue en sí la madera, la piedra, no fue en sí el ídolo, fue el demonio que representa ese ídolo. Entonces, por eso dice, le preguntas, le hablas a la cosa de madera y te responde. ¿Quién responde? Un demonio. Ahora, nosotros, yo espero que ninguno de aquí, y espero que ninguno de los que nos está viendo por las redes sociales se arrodille ante un ídolo y le empiece a hablar, ¿verdad? Yo espero que no. Pero pregunto, y espero que no haya aquí tampoco: ¿han visto ustedes a cristianos? O sea, no estoy hablando del mundo. ¿Han visto ustedes algún cristiano que le habla a algún muerto? Ay, no, pastor, ¿cómo va a hacer eso? Conozco cristianos que le hablan a los muertos. ¿Cómo? Un hijo, un cónyuge, un hermano, un papá, y tienen la foto ahí. Más fácil, revisemos las redes sociales. Mamita linda que estás en el cielo. ¿Han visto eso, sí o no? ¿A quién están hablando? Yo tengo un ángel allá en el cielo. Mi abuelito. Es igual que hablarle a un ídolo de madera, porque le está hablando a alguien que no es Dios. ¿Cuántas publicaciones han visto ustedes? Yo he visto un montón. Mi mamita me protege desde el cielo. Entonces pareciera que entre nosotros no hay idolatría. Pero le escriben, le hablan, lo publican en las redes sociales, hablando con muertos. ¿Y qué dijo Dios al respecto de eso? No invocarás a muertos. Ay, pero es que era mi papá, es que era mi mamá, es que es mi hijo, es que es mi hermano. Pongámosle cualquier parentesco ahí. No me estoy burlando de nadie. Lo que quiero es que lo veamos, que nos demos cuenta. Y entonces, ay, Dios mío, me voy a meter a líos. Porque así como hay sueños del espíritu, hay sueños del alma y hay sueños del cuerpo. Miren, si yo me voy a acostar ahorita y me duermo, qué cosa difícil que me pueda dormir, pero suponiendo que me fuera a acostar y me quedo dormido, con el hambre que tengo, sueño que me estoy comiendo
algo voy a soñar que estoy comiendo. ¿Por qué? Es un sueño del cuerpo. Tengo hambre y bien dormido y con hambre, el cuerpo va a buscar la manera de hablarme. Conozco los pecados de alguien. Y si no sé la diferencia entre profecía del espíritu y profecía del alma, o cuando el espíritu habla y el alma habla, puedo equivocar y creer que Dios o que el Espíritu Santo me está hablando, me está dando profecía, y es porque yo ya lo sabía. Y mi alma entonces me está hablando, me puedo confundir. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Pero el asunto aquí es, ¿cuántas veces le hemos hablado a un muerto? Yo tengo la bendición, mis hermanos, de que ningún familiar cercano, en toda mi vida, ningún familiar cercano se ha muerto. Digo cercano a aquellos que uno dice, se murió y voy a ponerme a llorar de tristeza, de dolor, de angustia y saber qué más se siente. No sé lo que se siente que muera alguien. Por ejemplo, mi abuelita murió y yo ya tenía 20 años. Después me avisaron a mí que había muerto. Como 2 meses después me enteré, tu abuelita murió hace 2 meses. Ya no me pasó nada. Entonces no lo sufrí. Otros tíos lejanos han muerto. ¿Quién murió? Fulano. Bueno. No es que yo sea tan indiferente, es que no ha muerto nadie que yo tenga aquí metido en mi corazón. Entonces no sé lo que es el dolor de la muerte de alguien, pero sí sé lo que dice la palabra. Entonces la gente que le duele, conozco a alguien, dice, me lo contó él mismo, yo todas las noches le hablo a mi esposa, digo. Su esposa murió hace años. En su cuarto tiene la foto ahí. Buenas noches, mi amor, Dios te bendiga, le dice todavía. Y lo primero que hace es levantarse, le habla la foto de su esposa que murió hace años. O sea, ¿cómo va a hacer con esto entonces? Gente que uno le explica y le dice, mira, no hables con los muertos. Lo saben, pero no lo aplican. Entonces, si hay alguien aquí que todavía lo hace, perdón si estoy hablando así tan directo, como ya les expliqué, yo no sé lo que es sufrir la muerte de alguien. Y con todo respeto les digo, no lo hagan. No lo hagan. A Dios no le agrada que hablemos con los muertos. Entonces eso sería idolatría, porque está hablándole a alguien que está invocando a alguien cuando solo a Dios podemos invocar. Entonces va, y el apóstol Pablo dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces hay gente que le está hablando de los sueños por decirles esto. Hay gente que ha soñado que la persona que murió le vino, le habló y le dijo algunas cosas. Habría que preguntar, habría que estudiar bien eso. Si el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, hace eso. Porque el que murió no puede regresar. No puedo decir, hablando de su papá que murió, mi papá vino en mi sueño y me habló. No fue tu papá, porque tu papá no puede regresar, no puede salir de donde está. Eso es otra cosa que tenemos que tener bien claro.
el familiar que se murió, desde el momento que murió se fue. Y no puede salir de donde lo metieron y regresar y venir a hablarnos. No puede. Entonces yo no puedo decir, yo soñé y mi papá vino a mi sueño. No, no vino. Que si tanto el Espíritu Santo nos habló y no lo sé. Ahí me quedo con dudas. Ahí me quedo con dudas, hermano. Porque no he visto ningún versículo en la Biblia que un muerto le venga a hablar en sueños a alguien. No hay ningún versículo. Pero sí dice la palabra que los que mueren se recuerdan a dónde van. Dios santo, yo ya no terminé de enseñar esa prédica. Ahorita que me acuerdo, les iba a preguntar, ¿se recuerdan del destino de los espíritus? Y ni la terminé de dar, ahorita me acuerdo. Pero ¿a dónde van los espíritus? Cuando una persona muere, ¿a dónde va su espíritu? Ahora tengo que cambiar de prédica. Bueno, Eclesiastés dice, y el espíritu vuelve a Dios. Pero ¿qué hace Dios con ese espíritu? Esta historia continuará. Porque si me pongo a hablar de los espíritus ahorita, dejo esto a media. Pero voy a retomar ese tema porque lo que sí les digo es, el espíritu vuelve a Dios. Dios toma el espíritu y lo coloca en un lugar a donde corresponde, igual que el alma. El alma no se queda volando. Algunos dicen que el alma se quedó ahí. No, el alma no se queda. El alma muere, mejor dicho, cuando muere el cuerpo, el alma sale y se va, podríamos decir, se va al Seol. ¿Qué es el Seol? Es a donde van todas las almas, pero el Seol tiene varios compartimientos. No es simplemente el Seol, sino que el Seol tiene, por ejemplo, está un lugar conocido como el paraíso, donde se fue Abraham, Lázaro, el mendigo, y cuando el rico se fue a otro lugar de tormento. Entonces ahí podemos ver que hay diferentes compartimientos en el Seol. Entonces el alma lo colocan en cualquiera de esos compartimentos dependiendo de cómo vivió aquí en la tierra, y de ahí no sale. Está en la enseñanza del rico y Lázaro. El rico dice, manda que vaya Lázaro a hablarle a mis familiares, y Abraham le dice, ni tú puedes salir de allá, ni de aquí puede salir nadie. Entonces el que murió, ya no puede hacer nada. Va, sigamos. Dice aquí mismo en Lucas, el verso 21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó. Lucas 10:21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Hermano, ¿qué nos enseña esto? Hablando del conocimiento, hablando de conocimiento, hay que estudiar la palabra para empezar. Pero aquí está diciendo Jesús, hay cosas que la gente no las va a entender aquí en la letra. Necesita revelación de Dios. Entonces Dios viene y nos revela. Pero para recibir esa revelación, ¿qué necesitamos? Ser como niños. Ser como niños. La pregunta es, ¿cómo son los niños para aprender? Hasta que lo cansan a uno, ¿eh? Cualquier cosita. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque sí, le dice uno vaya cuando ya está cansado. Pero es que ellos quieren saber todo. Entonces así tenemos que ser nosotros. Pero espérenme, porque ¿quién nos va a enseñar? Y entonces aquí dice el verso 22, todas las cosas, está hablando Jesús, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre.
Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Queremos conocer al Padre, solamente lo podemos conocer a través de nuestro Señor Jesucristo. Queremos conocer al Padre, busquemos conocer a Jesús. Pero dice, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Para conocer al Padre, nuestro Señor Jesucristo nos lo tiene que revelar. San Juan capítulo 16 verso 12. Miren, este verso se lo dice Jesús a sus discípulos, a los 12. ¿Cuánto tiempo anduvieron los 12 con Jesús? Más de 3 años, 3 años y medio. Día y noche, ellos estaban ahí día y noche. Pero hermanos, Jesús se la pasaba enseñando, predicando. Ellos oían toda la enseñanza de Jesús, pero más que oír, veían. Jesús sanaba, Jesús resucitaba gente, Jesús liberaba endemoniados. Grandes cosas, grandes maravillas vio esta gente. Vieron cuando resucitó a Lázaro, cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, cuando resucitó a la hija de Jairo, cuando resucitó, y hermanos, todos esos milagros. Cuando multiplicó los panes, los peces, tantísimas maravillas vieron ellos que hizo Jesús. Y viene Jesús ahora y les dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Se los está diciendo a los que después fueron apóstoles. Les tengo mucho que decirles, tengo tantas cosas que enseñarles, pero ahorita ustedes no están preparados. Me recuerda eso, aquel verso cuando Pablo llega a una iglesia y les dice, les traía, como decir en nuestras palabras, les traía una gran enseñanza. Pero como veo que entre ustedes todavía hay chismosos, murmuradores, y pleitistas, y solo peleando y murmurando viven, entonces no se las puedo dar. Y por culpa de ellos, a saber qué les iba a enseñar. Ya no lo enseñó. O si lo enseñó, no dijo esto era lo que tenía aquel día. Entonces hay cosas que el Señor quiere enseñarnos, pero tenemos un problema: inmadurez. Todavía no están preparados. Tienen que crecer más, tienen que madurar. Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó con los discípulos? Los discípulos no pudieron aprender. Jesús les dice, no se los puedo enseñar ahora. ¿Y cuándo se los enseñó? Dice el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces ya vimos, nadie puede conocer al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Y todo lo que tenemos que aprender, dice, el Señor nos lo va a revelar. Ahora aquí Él está diciendo, cuando venga, pero ya vino, ya lo tenemos, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, Él los guiará a toda verdad. Entonces, tenemos la palabra escrita y su palabra es verdad, pero esa palabra necesita revelación. Esa palabra la leemos, hermanos, y solo si vamos sin Cristo, sin el Espíritu, la vamos a leer como tanta gente allá afuera la lee. Y lo primero que dicen, la Biblia es una estafa, la Biblia es una farsa, porque está llena de contradicciones. Pero cuando vamos y dejamos que el Espíritu Santo nos revele, nos guíe, entendemos todo aquello que antes no entendíamos. Entonces, ¿qué? Necesitamos la guianza del Espíritu Santo para poder conocer
O sea, no se trata de me sé de memoria los módulos de corderitos de doctrina básica 1, la doctrina 2, me sé de memoria todo, doctrina avanzada, doctrina escatológica, me sé todos los manuales. No se trata de saber todo, se trata de buscar, de indagar con un corazón lleno de obediencia y pidiendo como niños que el Espíritu Santo nos revele, nos guíe a la verdad. Entonces dice que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo oye lo que está hablando el Padre y el Hijo ahí arriba y viene y nos lo habla, nos lo cuenta. Viene a revelarnos, nos trae eso. Dice, hablará todo lo que oyere. ¿Se dan cuenta que no está hablando en tiempo pasado? No está diciendo que el Espíritu Santo nos va a hablar todo lo que oyó. Lo que está oyendo ahora nos lo va a enseñar. Por eso necesitamos, pero hermanos, necesitamos conocer al Espíritu Santo también. Necesitamos saber que el Espíritu Santo viene y quiere revelarnos al Padre, quiere revelarnos al Hijo, quiere revelarnos todo lo que ellos hablan, quiere hablarnos de las cosas futuras, de lo que viene, pero a veces ni tiempo le damos. A veces no lo queremos escuchar, no le ponemos atención. ¿Cómo hablamos con el Padre? ¿O cuándo hay que hablar con el Padre? Bueno, Jesucristo dijo: todo lo que pidiereis, ¿a quién? Al Padre, en nombre de Él, Él lo iba a dar. Pero ¿qué más hablamos con el Padre? ¿Qué más? ¿Para qué más hablamos con el Padre? Pensemos, hermanos, pensemos. No es solo hablar con el Padre, no es solo pedir y pedir y pedir. ¿Qué más hacemos con el Padre? Adorar. Al Padre hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces tenemos que tomar nuestro tiempo de llegar al Padre. A Él le llegamos en adoración y entonces empezamos a adorarle, y en eso pues pedimos para la gente, pedimos para nosotros, pedimos para el mundo, pedimos para todo. Podemos pedir, pero no vayamos solo a pedir. Acerquémonos reconociendo que Él es Dios, que Él es poderoso, que Él es soberano, que Él hace lo que Él quiere. Y entonces, conociéndolo al Padre, vamos a saber hablar con Él. Entonces sí podemos pedirle, pero tenemos que adorar, tenemos que alabarlo, tenemos que exaltar su nombre, engrandecerlo. Eso es saber hablar con el Padre. Ahora, ¿de qué podemos hablar con Jesús o con Jesucristo? ¿O solo con el Padre vamos a hablar? ¿De qué hablamos con Jesucristo? El Hijo, ¿de qué podemos hablar con Él? O sea, tenemos que conocer esto. Digamos, ya por la palabra sabemos que al Padre se le pide, se le adora, se le alaba, se le exalta. Pero al Hijo, ¿qué podemos hacer con Él? Él nos trajo la gracia a través de su muerte y de su resurrección. Nos trajo la gracia. Entonces dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Pero ¿por qué? ¿Por qué podemos acercarnos confiadamente? ¿Por qué dice eso pues? Él quiere que nos acerquemos con confianza, pero ¿por qué lo dice? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dice de Jesús? Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Cuando Él se hizo hombre, sintió hambre como yo tengo ahorita.
sintió dolor, sintió tristeza, se cansó y fue tentado. Eso lo dice la palabra, que Jesús fue tentado en todo, pero hallado sin pecado. Entonces él fue tentado en todo. Él tuvo cansancio, él tuvo tristeza, él sintió frío, sintió calor. Él vivió igual que nosotros. Entonces, ¿cómo voy a hablar yo con él? Si algún día te sientes cansado y no quieres venir a la iglesia porque estás muy cansado, habla con él. Señor, me siento tan cansado que no tengo ganas de ir a la iglesia. Ayúdame, Señor, para poder ir. Y el Señor va a decir: yo me acuerdo cuando yo estaba cansado, porque por eso Él vivió como nosotros. Él nos puede entender, Él nos puede comprender. Él fue tentado en todo. Señor, estoy siendo tentado, Señor, ya no soporto esta tentación. Ayúdame para no caer. Entonces, por eso dice: acércate confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro. O sea, necesitamos, somos tentados, busquemos el trono de la gracia. Y Él, como fue tentado también, nos comprende, nos entiende y viene a socorrernos. Y podemos hablar más todavía de tanto del Padre como del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué le vamos a decir al Espíritu? ¿Cómo hablar con el Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo, dice aquí, nos guiará a toda verdad. Señor, el pastor predicó tal cosa, pero yo quiero que tú me digas si eso es verdad o no es verdad, Señor. Uno percibe cuando la palabra no se está forzando, sino se está diciendo lo que es. Pero si en algún momento tenemos duda, acudamos al Espíritu. Señor, tu palabra dice esto, pero no la entiendo. O como le he dicho yo algunas veces: Señor, yo esto lo entiendo de esta manera, ¿está bien o no está bien? Y dice ahí: nos guiará a toda verdad. Eso es conocimiento. No es simplemente saber de memoria los versículos. No se trata de saber de memoria. Se trata de conocer para poder aplicarlo en nuestra vida, para poder vivirlo. Y entonces dice: porque no hablará por su propia cuenta, y nos va a hacer saber las cosas que habrán de venir. Entonces, miren, cuando dice la palabra que Abraham fue amigo de Dios, se está hablando del Padre. Abraham fue amigo del Padre. ¿Y qué hizo el Padre? ¿Qué hizo el Padre con su amigo? Dice, lo tengo más adelante, pero no sé si vamos a llegar más adelante. Mejor se los digo de una vez. Dios decide terminar con Sodoma y Gomorra. ¿Y qué dijo el Padre? ¿Se recuerdan? Lo voy a buscar acá. Si es que lo encuentro, ni lo tengo. Lo que el Padre dice es: con mis palabras, ¿le ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y entonces dice, manda a sus ángeles
bueno, va a buscar a Abraham y le dice: he decidido terminar con Sodoma y Gomorra. Y es cuando Abraham, como es su amigo, se aprovecha. Señor, y si hubieran ahí 50 justos, destruirás a todos, incluyendo los 50 justos. Y le dice: si hubieran 50 justos, por amor a esos 50 no lo destruyo. Y entonces entra en confianza Abraham: Señor, pero ¿y si hay 45? Por 45 no los destruiré, hasta llegar a 10. Y si hubieran 10, Señor, por amor a esos 10 no destruiré la ciudad. Y solo uno había. Solo uno, que afligía su alma todos los días al ver la perversión de la gente. Entonces, mis hermanos, dice San Juan capítulo 15, verso 15: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Somos amigos y Él nos da a conocer todo lo que oye de su Padre. Pero si ustedes buscan el verso 14, ese no lo tengo en pantalla, dice: vosotros sois mis amigos. ¿Cuál es la condición? Si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuántos quieren ser amigos de Jesucristo? Yo quiero ser su amigo. Pero entonces ahí el requisito es: hagamos lo que dice la palabra, obedezcamos a su palabra, seamos hacedores de su palabra y seremos amigos de nuestro Señor Jesucristo. Tanto buscar este verso y aquí lo tenía. Génesis 18, 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y no lo hizo, se lo contó. San Juan 15, 14. Aquí tengo el verso: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En el capítulo 16, verso 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ya lo habíamos leído, pero quiero volverlo a recordar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y el verso 14 entonces dice, Jesucristo hablando del Espíritu Santo: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo, glorifica a Cristo, porque habla la verdad, porque dice lo que tanto el Padre como el Hijo hablan, nos lo dice a nosotros, y quiere revelarnos lo que ha de venir. ¿Qué viene? Entre tantas cosas, el arrebatamiento. ¿Qué significa eso? Quiere revelarnos el día que sea el arrebatamiento. O sea, el día que sea el arrebatamiento lo vamos a saber, hermano. Pero para eso necesitamos conocer al Espíritu Santo. Si aprendemos a oír la voz del Espíritu Santo, y cuando digo aprender a oír la voz, no estoy hablando de una voz solamente audible, que puede ser, pero el Espíritu Santo nos habla a nuestra mente, nos habla a nuestro corazón, desde las entrañas, y lo vamos a saber. Pero tenemos que aprender a escucharlo, tenemos que aprender a oír cuando nos habla. Pero si nosotros nunca hablamos con Él, ¿cómo vamos a saber que nos está hablando si nosotros nunca hablamos con Él?
Entonces tenemos que aprender a hablar con el Espíritu. Tenemos que hablarle al Espíritu todos los días, a cada rato. Tenemos que hacerlo, que eso sea nuestra forma de vida. Si lo logramos, hermanos, entonces el Espíritu nos va a revelar y nos va a decir, por ejemplo, hoy vienen por ti. Y no es hoy te vas a morir. Hoy viene el amado por su iglesia, y lo vas a saber, y te va a llenar de gozo, de alegría, que vas a tener tanto gozo, pero no se lo vas a poder explicar a nadie. Estoy feliz, pero a quien se lo cuente esta vez ya está loco. Pero tú lo vas a saber. Así como Noé. Miren, a Noé fue salvado dentro, por decirlo así, dentro de la tribulación. Vino el juicio, vino el diluvio. No sacaron a Noé, lo salvaron dentro. Pero a Enoc lo sacaron. Y no es que Enoc fue arrebatado en un instante y él no sabía nada. Él ya sabía. El mejor ejemplo es Elías. Elías le dice a Eliseo: si tú ves cuando yo sea, ¿cómo le dijo? Cuando yo sea tomado de ti. La idea es cuando yo sea arrebatado. Si tú lo ves, Elías ya lo sabía. Lo sabían los profetas, aquellos 50 profetas que estaban ahí, y le dicen a Eliseo: ya sabes que tu Señor será tomado de aquí. Sí lo sé, pero cállense, les dijo. O sea, es algo que nosotros lo tenemos que saber. Y si no lo sabemos, es porque nos quedamos. Y yo no quiero quedarme. ¿Quién se quiere quedar? Entonces busquemos la revelación. Eso es, busquemos el conocimiento. Entonces, amarremos esto. Mi pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. Mi pueblo se queda cautivo en la tribulación por falta de conocimiento. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Dónde lo destruyen? En la tribulación. Que Dios nos ayude. Busquemos el conocimiento. Insisto, conocimiento no es llenarnos la cabeza de información. Conocimiento es un poquito de lo que les dije. Que el Señor nos revele su palabra. Gracias, papito amado. Gracias, Señor. Danos tú esa revelación, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que nos haga saber las cosas que van a suceder. Queremos tener comunión contigo, Padre. Queremos tener comunión con nuestro Señor Jesucristo, y queremos tener comunión con el Espíritu Santo para poder llegar a ese conocimiento pleno. En el nombre de Jesús. Gracias, papito amado. Gracias, mi Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.